Hoy en Punto Final, todos los detalles de la plática que sostuvieron la presidenta de México y el mandatario estadounidense. Infonavit construirá vivienda con ahorros de trabajadores. Diputados aprueban la reforma. Aseguran más de 36,000 pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez. Confirman la detención de El Ricky, líder criminal en Nuevo Laredo. Evacúan vuelo de Houston a Nueva York por un incendio que se reportó durante el despegue. Con esto y más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegamos al lunes 3 de febrero del año 2025. Yo soy Gerardo Segoviano y esto es Punto Final. Acompáñenme en este recorrido informativo. Las noticias en Punto Final, con Gerardo Segoviano. Y vamos a iniciar este espacio con el tema del día. Así es, me atrevo a decir el tema de la semana, si no es que del mes. Frases como guerra económica, conflicto comercial con Estados Unidos, inundaron las redes y la opinión pública a lo largo de este fin de semana. El suspenso era equiparable a final de reality show casi. Muchas opiniones, hipótesis por acá, escenarios distintos se vislumbraron y llegó el día. Los ojos, hoy desde muy temprano, estaban puestos precisamente en la mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahora, para este punto, ya sabíamos que el 25% de aranceles a nuestro país y Canadá era una realidad. Ya sabíamos que la presidenta le envió una carta a Donald Trump para tener una conversación antes de tomar acciones de represalia, como lo hizo Canadá y Justin Trudeau. Ya sabíamos que Trump aceptó la llamada y a las 8 de la mañana, hora del centro, se concretó la misma. Minutos antes de iniciar su mañanera, la presidenta compartió en redes el resultado. Pausa a los aranceles a cambio de reforzar la frontera con soldados mexicanos y otros acuerdos. Dejemos que la presidenta de México nos lo comparta. Estuvimos hablando de los temas de interés común, de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles, y al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Con aplausos, el acuerdo le da un mes de tranquilidad a ambos países, hay que decirlo. La presidenta entonces confía que en un mes habrá resultados positivos y mientras el plan B se guardó en el cajón. Literalmente así lo dijo. Bueno, para recapitular por si no se entendió muy bien, de todas formas aquí va a aparecer la imagen. Los puntos de acuerdo son: México enviará 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte. No 11,000 ni 15,000, fíjate, 10,000 puntual. Estados Unidos se compromete a evitar el tráfico de armas. No se especifica cómo, ni cuándo, etc. Los equipos de ambos países tendrán mesas de trabajo en seguridad y comercio. Y por supuesto, dentro de las más destacadas, la pausa por un mes a estos aranceles a México del 25%. Como el acuerdo lo dice, se habló del tráfico de armas. También
Se habló del presunto déficit comercial de Estados Unidos y asuntos de seguridad, dejando en claro que la coordinación es la clave. Así lo dio a conocer también la presidenta de México. Le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego, y que nosotros le pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Estuvo de acuerdo. Literalmente, en la mañanera del pueblo del día de hoy, había más reporteros que de costumbre. Había una gran incertidumbre y duda del resultado de esta llamada bilateral. Claudia Sheinbaum salió entonces a dar el mensaje, como ustedes ya lo vieron, muy confiada. Y esto de alguna manera benefició y literalmente fue aplaudida por la prensa en ese momento y por los funcionarios que la acompañaban, y también incluido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Hasta ahí, todo bien. Ahora faltaba la parte de Donald Trump. Y en efecto, minutos después de este anuncio, el presidente de Estados Unidos hizo lo propio. A través de las redes compartió que se acordó pausar de inmediato los aranceles previstos por un periodo de un mes, durante el cual se llevarán a cabo negociaciones encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros miembros de su gabinete. Dijo que espera participar en estas negociaciones también con la presidenta Sheinbaum, mientras intentan alcanzar un acuerdo entre ambos países. Y claro, mencionó que dentro del acuerdo está enviar estos 10,000 soldados mexicanos a la frontera norte. Un discurso que resulta interesante porque se ve distinto en ambos países, ¿no? En el caso de México hay una sensación de calma, una sensación hasta de victoria o empoderamiento de nuestro país frente a Estados Unidos. Así es como se percibe, no me dejarán mentir. Pero también en Estados Unidos se percibe exactamente lo mismo, solo que de Estados Unidos hacia México, obviamente. Viendo en redes sociales algunos comentarios, la mayoría pues aplaude la decisión de Donald Trump, diciendo lo logró. Logró que México enviara más soldados a su frontera. Donald Trump lo logró, lo hizo de nuevo. Entonces hay una sensación de victoria en ambos países, ¿no? Lo cual resulta sin duda muy interesante. Un mes es el plazo. Un mes. Entonces todavía no le podemos dar carpetazo a este asunto. La incertidumbre, sin duda, continuará. ¿O tú qué opinas? Y esta mañana, antes del anuncio de la pausa arancelaria, Wall Street abrió en rojo en la primera sesión de la bolsa allá en Nueva York. Las empresas fabricantes de automóviles tuvieron algunas de las más perjudicadas, o fueron de las más perjudicadas, en el arranque de esta jornada. Ahí les van algunos datos para que vean lo relevante de este anuncio hecho el fin de semana. General Motors abrió con menos 5.66% en la bolsa. Stellantis, otro grande del automovilismo, menos 5.29%. Y Ford, 3.85% menos, entre otros. Tesla también cayó en torno al 6%. O sea, hubo un impacto solamente con el anuncio, porque recordemos que el 25% iba a comenzar a aplicar hasta el día martes. Pero bueno, esto ya se veía venir. Donald Trump reconoció, de hecho, el domingo, que los aranceles causarán, escuchen esto, dolor a Estados Unidos. Pero dijo que también el resultado merece o merecerá el precio a pagar. Las empresas entonces recibieron un duro golpe, pero al final, ¿quién es el que termina pagando, señoras y señores? Las empresas mexicanas, las estadounidenses, el mexicano a pie. El licenciado Fernando Gómez, analista económico, nos lo explica. Escuchemos. Primero impacta en el empresario mexicano al considerar que se le van a cargar un impuesto del 25% al precio final de los productos. Esto mientras se decide
si se van a aplicar aranceles al total de mercancías que se importan o se exportan a Estados Unidos o a ciertos productos que se supone se estaría hablando nada más de aluminio y acero, pero en realidad podrían ser todos. No se sabe porque forman parte de la mecánica de negociación que tiene el presidente Trump. ¿Qué va a pasar después de que afecte al empresario local, nacional? Pues que va a afectar en el precio final del producto que se vaya a consumir en Estados Unidos. Y obviamente el fabricante, si es que fuera productor local mexicano, pues va a tener una afectación, obviamente, con un traslado de costos al consumidor final, que decidirá si te compra o no. Tendría toda esta escalada de repercusiones en varios sentidos. ¿A quién le afectaría? Al consumidor final. Estados Unidos nunca dejará de ser nuestro principal socio comercial. Tenemos que vivir con esa realidad. Pero la pregunta de pronto surge, ¿por qué no buscar otros socios que tengan la misma o mayor relevancia? Ejemplo, los países del BRICS, este bloque económico compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, ¿por qué no buscar otros socios comerciales? El experto también nos lo explica. Mira, el 60% de los productos que México exporta, se van a Estados Unidos. El principal mercado es Estados Unidos, es un hecho. Que se pueden buscar otras opciones, sí, claro. De hecho, existen acuerdos comerciales con otros países, con todos. De hecho, existe, pero pues no se ha detonado. ¿Por qué? Porque hay una demanda de mercado. El mercado está en Estados Unidos, principalmente, por cuestión geográfica, si tú quieres, o por cuestión de comodidad de las empresas, porque te sale más barato llegar a un punto más cercano que exportarlo a Europa o Asia. Pero hace falta voltear a ver primero qué es lo que tenemos, con qué contamos, la capacidad de producción y obviamente el interés del consumidor, que el consumidor está básicamente en Estados Unidos. Esa es la realidad. Se entiende entonces de la voz del experto, el economista Fernando, que no es nada sencillo cambiar a los principales socios de un día para otro. Y sobre todo, lo interesante aquí es que él pone siempre como primicia la demanda. Claro, Estados Unidos está muy acostumbrado a consumir productos mexicanos, lo mismo que México está muy acostumbrado a consumir productos estadounidenses. Y es ahí donde viene el lazo comercial histórico. Y de ahí lo complicado del por qué resulta difícil, valga, abrir mercados en otros bloques económicos. Y precisamente durante este fin de semana, en redes sociales se viralizaron imágenes y videos de gente protestando contra productos de Estados Unidos como la Coca-Cola, presuntamente por apoyar las políticas de Trump en general y darle la espalda a los latinos. Menos ese fue el discurso, repito, que se viralizó, se convirtió en imágenes o un caso de protesta mediático. En respuesta, se lanzó una especie de campaña colectiva para dejar de comprar o consumir marcas que han estado a favor del nuevo gobierno estadounidense. Pero para hablarnos más del efecto real que esto podría tener en los mercados financieros, ¿realmente afecta a la economía de estas empresas? ¿Realmente hay un impacto importante por dejar de comprar Coca-Cola, por dejar de comprar en Walmart, etcétera, etcétera? Bueno, para hablarnos más de esto, me da mucho gusto saludar esta noche al licenciado Jorge Velasco. Él es periodista especialista en finanzas. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por tu tiempo, Jorge. ¿Realmente esto tiene un impacto importante en la industria? El hecho de dejar de comprar estos productos, o de plano no sirve de nada. O también el hacer esto es afectar a los propios mexicanos, es afectar a los paisanos con este boicot. Platícanos un poco la relevancia que tienen estas protestas. Pues mira, fíjate que, como bien lo comentas, desde hace unos días comenzó a circular en redes sociales este tema, el boicot contra las empresas norteamericanas, llámese Starbucks, McDonald's, Burger King,
y entre otras marcas que tienen mucha presencia, Coca-Cola, por ejemplo, también, entre otras marcas que tienen mucha presencia en México. ¿Y qué ha pasado? Pues que mucha gente a lo mejor sí en un momento dado dejó de consumir esos productos. Sin embargo, yo no creo que tenga impacto y que vaya a trascender. ¿Por qué? Porque son marcas que ya están, digamos, tan reconocidas y arraigadas entre los mexicanos que difícilmente se van a dejar de consumir por un tema como este. Sí puede haber a lo mejor quienes decidan, no, pues hoy no compro este producto o esta marca, pero la verdad no va a ser algo generalizado y además lo vamos a ver por momentos específicos, ¿no? A lo mejor se genera una sensación de enojo, de irritación en este momento, pero a partir de hoy que ya se llegó a un acuerdo para suspender los aranceles por lo menos un mes, entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de los Estados Unidos, pues obviamente también esto desactiva un poco la situación. Jorge, durante estas horas de incertidumbre, te pregunto, ¿hubo un impacto negativo real? Pasaron casi 3 días con la confirmación del 25% de aranceles. ¿Sí hubo un impacto en nuestro país? Básicamente a partir de que ganó el presidente de los Estados Unidos la elección, eh, hubo un ambiente de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya sabíamos cómo nos iba a ir, porque ya teníamos una experiencia en su primer mandato. Entonces, ¿qué pasó? Pues muchas empresas comenzaron a suspender y a frenar sus proyectos de inversión o de ampliación hasta que no se tuviera más claridad sobre las políticas que se iban a implementar. Entonces, prácticamente desde el año pasado estábamos viviendo un panorama de incertidumbre que sí frenó inversiones, que sí frenó proyectos de ampliación de las empresas que ya estaban, que sí disparó el dólar. Incluso en estos últimos 3 días, nada menos, se llegó a disparar hasta arriba de los 21 pesos por dólar. Entonces, esos son los impactos que estamos viendo. Obviamente, el acuerdo que se anuncia hoy para suspender momentáneamente los aranceles, pues simplemente, pues sí que bueno, ¿no? Es un acuerdo, pero no pasa a más. O sea, la incertidumbre está, no sabemos si después de un mes se van a aplicar los aranceles. Entonces, este ambiente de volatilidad en los mercados lo vamos a seguir viendo desde mi punto de vista, al menos durante la administración del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque él te cambia las reglas del juego de un momento a otro. Un tuit de él te puede mover los mercados. Entonces, puede ocasionar que la gente pues siga estando nerviosa, los mercados están nerviosos y obviamente no hay una tranquilidad en los mercados y tampoco tranquilidad ni claridad en el panorama que se tiene. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos en contacto. Gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho, Gerardo, a ti y a tu audiencia. Muy buenas noches. En más de este tema, parte del discurso colectivo fue voltear a ver las alternativas de productos mexicanos, es decir, consumir lo hecho en México. Pero, ¿esta opción será viable? Sergio Frías nos tiene información. Desde que Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, la amenaza de imponer aranceles del 25% generó reacciones significativas a nivel mundial. Por ello, ciudadanos mexicanos, como acto de respuesta, opinan que el país debería responder de la misma forma, ya sea imponiendo más aranceles o simplemente consumir lo que se hace en México. Pues más bien es que la gente quiera hacer un cambio y no creo que sea difícil dejar de consumir productos que no son mexicanos. Es algo que tenemos que hacer si quieres apoyar. No es fácil porque es la costumbre, ¿no?, de ir a estas empresas a consumir, pero tampoco es difícil. La neta es que sí, y ojalá se haga. Lamentablemente, si no hacemos algo en este momento, pues también nos va a repercutir a nosotros con los posibles aranceles que pueda meter Estados Unidos. En ese sentido, podrían considerar el llamado Plan México. Pero el Plan México va en ese marco del acuerdo comercial, pero también para fortalecer la producción en nuestro país, que permita pues el crecimiento económico, pero un crecimiento económico con justicia, con buenos empleos, con protección al medio ambiente. Pero consumir únicamente lo hecho en México presenta grandes desafíos, ya que algunos productos del país vecino han llegado a ser parte de nuestras costumbres y de nuestro estilo de vida. Va a ser muy difícil, ¿sabes? Porque creo que la sociedad ya está acostumbrada a lo que son ese tipo de productos y por más que tratemos de apoyar el producto mexicano, sí es un poquito
difícil dejar porque pues, sí, no se comparan, ¿sabes? En el país existen más de 31.500 compañías estadounidenses, según cifras de la Secretaría de Economía, que además de ser cruciales para la economía mexicana, también representan una fuente de empleo vital para cientos de familias, quienes se verían afectados ante un boicot contra las empresas estadounidenses. La decisión de priorizar productos nacionales debe ir acompañada de estrategias que fortalezcan la industria mexicana sin perjudicar a quienes dependen de las inversiones extranjeras, ya que al final la prosperidad de México es un objetivo que debe unificar a todos sus habitantes. Ante este asunto, le preguntamos a los mexicanos qué opinan acerca del resultado de la conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Acompáñenme a ver qué contestaron. Este lunes 3 de febrero, México y Estados Unidos lograron acuerdos en relación con los aranceles. Trump solicitó el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de estupefacientes a cambio de suspender la imposición del 25% de aranceles durante un mes. Esta estrategia para algunas personas es adecuada, pero hay quienes dudan de que Trump cumpla su promesa. Él va a decir después del mes, no cumpliste, ¿no? Porque ellos consumen mucha y es necesaria para ellos que esté atravesando esa... Por otro lado, la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de momento es acertada y confían en sus acciones. Pues realmente me gusta bastante la idea y la postura clara que tiene Sheinbaum acerca de los intereses mexicanos. Creo que es un poco imposible de tratar contra el narcotráfico, ¿sabes? No se puede hacer todo lo que diga Trump, pero pues debemos de mantenernos firmes, ¿sabes? No dejar opacarnos ni siquiera intimidarnos por las propuestas que tienda a hacer Trump. A pesar de las diversas posturas, estabilizar al país y tener una relación positiva con Estados Unidos es fundamental, consideran. Pues sí tiene que quedar todo un poquito estabilizarse. Más bien necesitamos estabilizarnos. No sé que tengan que subir las cosas, tengan que bajar, pero que todo quede ya estable. Y definitivamente en este tiempo pues tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. Por el momento la relación con el país vecino no podía considerarse amable. Solo esperan los mexicanos que después del plazo establecido se lleguen a acuerdos que beneficien al crecimiento y estabilidad de México. Pues ahí está, ahora compártenos tú qué opinas. Repito, el escenario en México se ve como una especie de imposición del gobierno de México a decirle a nuestros vecinos de Estados Unidos, no nos dejamos. Vamos a negociar, vamos a platicar y no se ve como una derrota, ¿no? Es interesante, repito, esta percepción que, dicho sea de paso, al gobierno de Sheinbaum le va a caer muy bien. Ahora ya veremos qué pasa de aquí a un mes. Y para hablarnos más de este tema, pero desde el enfoque internacional, me da mucho gusto poder platicar esta noche con Rubén Olmos. Él es socio, director de Global Nexus en Washington, D.C. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Gerardo, muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí con tu auditorio. Gracias, pues ya vimos precisamente el escenario a nivel nacional, la respuesta de Claudia Sheinbaum, el acuerdo con Donald Trump, etc. Pero también es importante hablar de estos efectos colaterales y sobre todo, ¿cuál es la percepción de los norteamericanos? ¿Cuál es la percepción de la gente que vive en Estados Unidos en torno a esta decisión? Pues mira, Gerardo, yo te diría inicialmente que me ha tocado vivir durante los últimos 25 años diferentes transiciones de gobierno. Y yo nunca había visto en estos 25 años que las primeras 2 semanas de un mandatario estadounidense hubiera tanta acción y decisiones de política pública. Y en este sentido te puedo decir, todo lo que Trump se comprometió a hacer en campaña, lo ha hecho en las últimas 2 semanas. Expulsión de migrantes, decretar una emergencia en la frontera, limpiar la burocracia nacional, amenazar a sus países aliados con aranceles como los que todavía no hemos visto el desenlace, pero se extendió 30 días, pero la amenaza de aranceles sigue para México y para Canadá, para China y seguramente para la Unión Europea. Lo que te quiero decir es de que vemos a un Donald Trump 2.0 que viene con todo, que nadie lo va a detener, que tiene un Congreso
con una ligera mayoría en el Senado y una ligera mayoría en la Cámara de Representantes, que tiene el control de la Suprema Corte de Justicia, que tiene el control de los empresarios y el control de los medios de comunicación. Es decir, un escenario sumamente adverso para el mundo entero, porque Trump no lo va a detener nadie. Un gabinete muy alineado, un gabinete que no va a hacer otra cosa más que satisfacer lo que quiera el presidente hacer, más allá de cumplir la Constitución, más allá de cumplir la ley. Los miembros del gabinete están para cumplir a su jefe, el presidente Trump. Entonces, en ese escenario, pues sí se generan obviamente muchas preocupaciones. Eh, Tú lo has ya comentado aquí en tu espacio, ha habido protestas, ha habido gente inconforme, pero al final del día hay gente muy contenta con lo que está pasando, porque fue lo que prometió Trump, por eso votaron por él. Entonces, sí está dando esos primeros pasos iniciales para decir, señores, me eligieron por algo y aquí estoy cumpliéndoles. Yo sé que hoy existe una polarización en Estados Unidos, ¿no? Está dividido Estados Unidos. Pero te pregunto concreto, ¿le están pasando mal los latinos hoy allá, Rubén? A ver, bueno, sin duda hay mucha preocupación, sobre todo en aquellos estados gobernados por republicanos, porque los gobernadores demócratas no van a cumplirle de inmediato a la autoridad federal para hacer deportaciones. Están obviamente apoyando, están abrigando a la comunidad migrante indocumentada, pero hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con ellos, ¿no? Yo he tenido varios amigos hispanos que se me acercan y me preguntan, Rubén, ¿cómo ves? ¿Qué opinan? ¿Nos van a expulsar? ¿No nos van a expulsar? En fin, hay un escenario de mucha preocupación, sobre todo en las comunidades vulnerables. Yo creo que aquí hay que resaltar que el gobierno de México, a través de sus consulados, no hay que olvidar que México tiene un consulado en todos los estados de la Unión Americana, una gran red consular, han estado brindando esa protección a los connacionales jurídica, política, ¿verdad? Social. Pero sí, hay mucha preocupación. Vemos decisiones que se están tomando. Por ejemplo, se anunció el domingo ayer que también se van a cortar algunos permisos que se le estaba dando a la comunidad venezolana que vivía en Estados Unidos. En fin, se están tomando decisiones drásticas porque, insisto, a Trump le eligieron por dos temas fundamentales. Uno, que le iba a dar un mejor manejo de la economía y dos, que iba a expulsar a muchos migrantes indocumentados. Hay aproximadamente 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales casi 5 o 6 millones son mexicanos, ¿verdad? Entonces, sí hay mucha preocupación en torno a qué va a pasar con los latinos. Y un tema más, el grave problema es que tú expulsas a todos estos migrantes latinos, no latinos, asiáticos, de Medio Oriente, y bueno, la mano de obra barata, la mano de obra que recoge muchos productos en Florida, recoge naranjas en la construcción, en el área de servicios, son gente indocumentada. Muchos negocios van a perder empleados por estas redadas, por estas expulsiones. Entonces, sí hay mucha preocupación en torno a la parte, digamos que de derecho humano, y dos, pues a la pérdida de estos empleos que se van a tener. Rubén, ¿son reales estas imágenes que vemos de Walmart vacío, los campos sin gente porque ya no hay personas que cosechen? ¿Este escenario es lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos? ¿Son reales estas imágenes? Pues mira, yo vivo en la capital de los Estados Unidos, una capital que, independientemente que políticamente se inclina mucho hacia la izquierda, es decir, Washington, D.C. es una ciudad meramente demócrata, pero es una ciudad que vive del gobierno. Aquí hay un ambiente de preocupación porque muchos burócratas van a perder sus empleos, porque la consigna de Elon Musk que le ha dado Trump es recortemos la burocracia, está demasiado grande, demasiado costosa, vamos a hacer las cosas más eficientes. Aquí hay una preocupación de que la gente, los burócratas que mantienen al final del día la economía de la zona, van a perder sus empleos. Entiendo, por lo que he visto, igual que tú y porque he hablado con cierta gente, sí hay este vacío, ¿verdad? Esta preocupación a nivel país, pero insisto también, hoy Estados Unidos está dividido en dos. Hay gente, porque si vemos los números finales de la elección de noviembre, los demócratas, Kamala Harris también se llevó un voto importante. Entonces, hoy por hoy el país está dividido en dos. Entonces, digamos que la mitad del país está a favor de lo que está haciendo Trump, quizá no públicamente, pero la gente está, oye, este señor está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y por otro lado, tienes a muchos demócratas que están preocupados y que están tratando de buscar nuevos liderazgos para regresar al poder. No hay que olvidar que en 2 años tenemos elecciones intermedias
Y eso puede llegar, si Trump no logra hacer lo que dijo que iba a hacer, esto le puede costar una mayoría en la Cámara de Representantes en 2 años. Muy bien, Rubén, pues como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Gracias, buena noche. Al contrario, Gerardo, un placer siempre estar aquí en tu espacio. Que tengas buenas noches. Pues ahí está, señoras y señores, vimos varios escenarios, vimos varias hipótesis, conocimos la opinión de la gente y sobre todo, pues ya, de alguna manera hoy México y Estados Unidos, al menos los empresarios que van a resultar más afectados, como ya escuchamos, van a dormir un poco más tranquilos. La pregunta sigue en el aire. ¿Estas amenazas seguirán o continuarán a lo largo de estos próximos días, semanas o meses, o incluso a lo largo de toda la administración de Donald Trump? ¿Hasta cuándo existirá esta accesibilidad o esta facilidad de negociar o esta libertad de alguna manera de actuar del gobierno de Estados Unidos? ¿Será que el gobierno de México comenzará a crear lazos más estrechos con China, con BRICS, con Canadá? Quedan muchas dudas sin duda, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Me voy a una pausa y regresamos. Esto es Punto Final. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Vámonos con nuestro recorrido nacional. La Coparmex habló del tema arancelario y los efectos negativos, destacando su impacto en sectores clave como el automotriz, electrónico y el agroindustrial, lo que podría reducir la competitividad de la región y entonces generar pérdida de empleos e inversión. La organización instó entonces al gobierno mexicano a utilizar el TEMEC para impugnar la medida y promover una estrategia interna para fortalecer el mercado nacional, mejorar de alguna manera la certidumbre jurídica y atraer inversión. Además, Coparmex subrayó la importancia de diversificar mercados de exportación y fortalecer las capacidades económicas del país. Finalmente, llamó a la unidad para defender el libre comercio y la integración regional, considerando esta situación como una oportunidad para redefinir la estrategia económica de México. Ahí está. En más noticias, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley del Infonavit y a la Ley Federal de Trabajo para mejorar la vivienda social, algo de lo cual ya se había anunciado y ya habíamos platicado, pero es una realidad. Con 322 votos a favor y 107 en contra, la reforma permite al Infonavit usar sus recursos para comprar terrenos y construir viviendas a través de una filial, además de tener la oportunidad de ofrecer estas casas en renta. Por supuesto que el PRI y el PAN votaron en contra. Ellos argumentan que esta decisión afectará a los trabajadores, mientras que los grupos mayoritarios creen que ayudará a quienes no pueden acceder a un crédito de vivienda. O sea, nos van a dar más fácil un crédito, entre comillas. La reforma lo que busca es construir 500,000 viviendas de bajo costo y facilitar las rentas bajas para los jóvenes, de tal manera que al cierto tiempo de haber pagado una renta, ya incluso van a poder comprar la casa. ¿Qué tal? La Auditoría Superior de la Federación supervisará entonces la administración y construcción de estas viviendas. La minuta será enviada al Senado para su discusión. Y esto solamente nos queda esperar si, con el paso del tiempo, vemos cuáles son las características de estas casas que en teoría van a ser dignas. ¿En dónde va a empezar la construcción de esta casa? ¿Cómo los jóvenes y los derechohabientes van a poder contratar o adquirir estos créditos o van a poder rentar una de estas casas? Todavía hay ahí algunas dudas y vamos a estar muy al tanto. En el Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y más fuerzas del orden detuvieron a 8 hombres y un menor de edad por su presunta participación en el asesinato de Eric Galicia Ortiz, primer regidor del Ayuntamiento de Texcoco, ocurrido la noche del viernes a las afueras de su casa allí en San Miguel. Tras el homicidio, las autoridades iniciaron labores de inteligencia y analizaron el sistema de videovigilancia del C4 de Texcoco, lo que permitió identificar a los involucrados
y a los vehículos utilizados. Los detenidos: Jesús, de 24 años, Pablo, de 39, Abimael, de 43 años, José, de 20 años, Eric, de 25, Daniel, de 19 años, Emiliano, de 53 y Alejandro, de 23 años, así como un menor de tan solo 17 años de edad, cuyo nombre no fue revelado. En el operativo se aseguraron 4 vehículos, un Kia color gris, un Audi y una camioneta Chrysler Voyager color arena, así como una motocicleta negra. Las investigaciones continúan. Viajamos a Jalisco. El 31 de enero, después de la reapertura de la Plaza de Toros Nuevo Progreso en Guadalajara, manifestantes marcharon para exigir la prohibición de las corridas de toros. La protesta comenzó frente a la presidencia de Guadalajara y el Congreso de Jalisco. Recolectaron firmas y presentaron una iniciativa para prohibir de una vez por todas las corridas y proponer clases, de hecho, sobre el cuidado de animales en las escuelas. Josué Luna, de Protectores de Animales Independientes de Jalisco, criticó a la alcaldesa Verónica Delgadillo por no atender su petición y bloquearlos, mejor dicho, en redes sociales, o sea, sin diálogo. Por su parte, Delgadillo respondió que enviará una iniciativa para prohibir las actividades en la Plaza de Toros. Activistas también protestaron en el ayuntamiento el pasado 30 de enero, calificando la decisión como un retroceso en los derechos de los animales. Y es que vale la pena destacar que solamente 5 estados de la República tienen prohibido las corridas de toros en sus respectivas plazas. Solo 5. Es muy complicado el asunto. Todavía hay mucha polémica porque más allá del derecho de los animales, la enorme polémica que esto envuelve, también está el asunto de que cientos de miles de familias dependen de esta actividad. Dime qué opinas en los comentarios. En Sinaloa, el pasado viernes por la noche, paramédicos de la Cruz Roja fueron atacados y retenidos brevemente mientras prestaban un servicio en la colonia Lombardo Toledano, allá en Culiacán. Escuchen esto, fueron interceptados por delincuentes armados, quienes los golpearon y mantuvieron detenidos por algunos minutos antes de marcharse. Tras este incidente, los paramédicos solicitaron ayuda y fueron escoltados hasta las instalaciones de la Cruz Roja en el centro de la ciudad. Al respecto, el secretario general del gobierno, Feliciano Castro, confirmó el ataque y ofreció apoyo, incluyendo 2 patrullas y radios de la policía para mejorar la respuesta ante futuros incidentes. A pesar de esto, las autoridades estatales aseguraron que la Cruz Roja seguirá prestando servicios en la ciudad, incluyendo el traslado de personas heridas de arma de fuego. Lo interesante aquí es el siguiente dato. Este es el tercer ataque a paramédicos en tan solo un mes. El 25 de enero, una ambulancia de la Cruz Roja fue despojada por hombres armados. Y también el 23 de enero, otra unidad fue interceptada por delincuentes que remataron a un paciente herido de bala que iba sobre esta unidad. Tras estos incidentes, los paramédicos por un tiempo dejaron de atender heridos de bala, pero reanudaron sus actividades o su servicio luego de negociaciones con las autoridades estatales, quienes prometieron resguardo y prometieron seguridad. Bueno, aquí se suma un caso más. ¿Qué tal? En más información, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la policía municipal aseguró más de 36,000 pastillas de fentanilo durante una intervención en una plaza comercial. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Sur arrestaron a Javier Alonso S. después de recibir una denuncia sobre una posible transacción de drogas en el estacionamiento, repito, de un centro comercial ubicado en el Boulevard Zaragoza y calle Santa Bárbara, en la colonia Nuevo Hipódromo. Les platico. Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un sujeto que coincidía con la descripción proporcionada. Al abordarlo e inspeccionarlo, efectivamente encontraron en su mochila 20 bolsas con pastillas de fentanilo con un peso aproximado de 3.5 kilos. El sujeto fue detenido y se le aseguraron estas 36,000 pastillas de la droga. En temas de seguridad también, este lunes 3 de febrero se registraron balaceras en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
luego de la detención de Ricardo González alias El Ricky, quien es jefe regional del Cártel del Noreste. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de nuestro país, Omar García Harfuch, informó que la detención de este objetivo generador de violencia en la zona opera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El sujeto forma parte del Cártel del Noreste y es jefe regional en Nuevo León, en Tamaulipas, también en Coahuila, siendo considerado el segundo hombre más importante dentro de esta organización delictiva, por debajo de Juan Cisneros Treviño, alias Juanito Treviño. Así que se considera un golpe importante contra el crimen organizado. Y ya por último, en información nacional, cerramos con una nota amable. Miren, la 10ª edición del Festival Nudista 2025 en Zipolite, Oaxaca, se desarrolló sin contratiempos del 31 de enero hasta el 2 de febrero, con la participación de más de 4,000 personas. Este evento atrajo a turistas de diversas partes de México y el mundo, contribuyendo a la economía local que había sido afectada desde la pandemia, que no se recuperaban, y después del paso del huracán Ágata. Las actividades, mayormente gratuitas y al aire libre, incluyeron caminatas, yoga, body paint, baile, carreras atléticas, murales, limpieza de playas, entre otras. El hospedaje en Zipolite, con 480 cuartos, alcanzó el 100% de ocupación, por lo que los visitantes se alojaron en comunidades cercanas, como Mazunte, Puerto Ángel, entre otros, de alguna manera compartiendo esta derrama económica. El festival se ha consolidado como una alternativa turística internacional con muchos asistentes, reservando incluso con un año de anticipación. Así que ya lo sabes, si quieres ir a la siguiente edición de este festival nudista allá en Oaxaca, pues tienes el dato. Entra y reserva desde ya, porque todo un éxito la edición 2025. Nos vamos a una pausa, regresamos. Esto es Punto Final. Ya estamos de regreso, gracias a la gente que nos escribe y sigue en contacto con nosotros. Esta es la información internacional. Iniciamos en Estados Unidos. Otra vez un asunto relacionado a un avión. El vuelo 1382 de United Airlines, un Airbus A319 con destino a Nueva York, fue evacuado de urgencia el día domingo 2 de febrero en el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston, debido a una presunta falla en el motor. El despegue, que estaba programado para las 8:35 de la mañana, fue abortado cuando los 104 pasajeros y 5 tripulantes vieron llamas en una de las alas del avión. ¿Se imaginan? Esto, por supuesto, provocó gritos de terror y que detuvieran el despegue. El incendio fue controlado rápidamente por los bomberos y cuerpos de emergencia, evitando una tragedia mayor. Los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante toboganes de emergencia y las escaleras. Luego fueron transportados en autobuses a la terminal, donde recibieron asistencia y fueron reubicados en otro vuelo a las 12:30 del mediodía. Por supuesto que la Federación Aérea ya inició una investigación sobre el problema en el motor, aunque las causas aún no han sido reveladas. Algunos ya piensan que esto está rebasando lo habitual. Cada vez son más accidentes en donde hay aviones involucrados en Estados Unidos. Saca tus conclusiones. Los incendios en Los Ángeles, Palisades e Eaton fueron finalmente controlados después de más de 3 semanas. El incendio de Palisades quemó cerca de 9,500 hectáreas y el de Eaton casi 5,700 hectáreas. En más de los números que ya se conocen, más de 16,000 viviendas resultaron afectadas y las pérdidas económicas se estiman entre los 250 y 275 mil millones de dólares. Ambos incendios comenzaron, recordemos, el pasado 7 de enero y todavía se investigan las causas. Durante la emergencia, más de 150,000 personas fueron evacuadas y 29, desafortunadamente, perdieron la vida. La alcaldesa Karen Bass pidió reconstruir las viviendas y negocios dañados
y el jefe de policías aumentó la presencia policial para evitar los saqueos. Y ya como dato extra, las aseguradoras como State Farm han dejado de emitir nuevas pólizas en áreas propensas a incendios, ¿verdad? Por estas millonarias pérdidas. Cancelaron, por cierto, más de 72,000 coberturas en 2024, incluida la de 1,600 viviendas en este lugar lujoso en Pacific Palisades. ¿Qué tal? Y así llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado. Soy Gerardo Segoviano. Esto fue Punto Final. Y recuerda, es tu derecho estar informado.